Antes de empezar con el podcast, les quería comentar que anduve muy enfermo y por eso me atrasé un poco con las traducciones. Esperé lo más que pude para estar mejor de la voz, y de paso lo hice para que salga la segunda parte del podcast con el señor Oshi. Así que o van a estar las dos partes juntas o van a ser dos videos separados que van a salir el mismo día o con poca diferencia. Ahora sí, empecemos con el podcast. Brain Structure, episodio 3. Hideo Kojima y Mamoru Oshii. ¿De dónde Hideo Kojima saca sus ideas? En este podcast nos adentramos en su cerebro y arrojamos luz en su proceso creativo. Hideo Kojima presenta Brain Structure. Hola, soy Hideo Kojima con el podcast Hideo Kojima Presents Brain Structure. Nuevamente estoy con mi compañera del show. Hola, Brains aquí. Hoy vamos a tener un invitado con nosotros, el director Mamoru Oshii. Hola, me alegro de estar aquí. Ustedes dos, hace mucho que no se ven, ¿cierto? Casi 6 años creo. ¿Hace mucho que se conocen? Desde hace aproximadamente 26 años. Vine a Tokio en 1996, no había pasado mucho del terremoto de Kobe. En ese momento estaba haciendo un juego llamado Policenauts, y mientras trabajábamos para la versión de Sega Saturn, el señor Mamoru Oshii y yo nos conocimos. Fue la primera vez que hablamos. Después de eso nos hicimos amigos. En cierto punto, Oshii me llamó y dijo: «Estoy con Cameron en América, vamos a ir a disparar unas arpas. ¿Querés venir con nosotros?» No pude ir en esa oportunidad, pero así fue nuestra relación desde esos 26 años. Por Cameron, ¿te referís a James Cameron? Sí, me hubiera encantado ir con ellos, pero no podía dejar de trabajar. Desde que me independicé en 2016, me fui a ver al señor Oshii y cenamos juntos. Esa fue la última vez que nos vimos hasta ahora. En ese momento teníamos pensado que él venga al estudio y sea escaneado en 3D para que aparezca en Death Stranding, pero como se había quebrado un hueso no lo pude ver. Después de esa vez, él hizo una entrevista para nosotros, pero yo no pude acomodar mi agenda para coincidir, así que han pasado 6 años desde la última vez que nos vimos. No nos pudimos hacer el tiempo para encontrarnos, y después sucedió la pandemia. Pasó bastante tiempo, ¿verdad?, comenta Oshii. Y Kojima responde: «Aún así me leí el libro del señor Oshii, La esencia del film, la ley de las secuelas». Solamente disponible en Japón. «Me estás avergonzando», responde Oshii, riéndose al igual que Kojima. Aunque muchos de nuestros oyentes ya lo conozcan, voy a aprovechar el momento para presentarles al señor Mamoru Oshii. En 1993 dirigió su primer film, la adaptación original del anime de TV Urusei Yatsura. Después de dirigir su segunda película, Beautiful Dreamer, se volvió freelancer. Trabajó como diseñador visual de guión gráfico, storyboard, y director de Mobile Police Bad Labor. Desde su era OVA, Original Video Animation, hasta su primera película de adaptación Mobile Police Bad Labor, la película, y su secuela, Mobile Police Bad Labor 2, la película. En 1995, Ghost in the Shell se volvió popular en el exterior y su secuela, Innocence, fue la primera película japonesa de animación nominada y compitió por premios en el Festival de Cannes. En 2008, The Skycrawlers estuvo nominada para competir en el Festival Internacional de Venecia. Señor Kojima, ¿cómo describiría al señor Oshii? ¿Qué te puedo decir? Es muy respetado en todo el mundo. Obviamente que miré Urusei Yatsura cuando salió en televisión, así que supe de él bien desde el principio. Pero me volví su fan durante su era OVA. ¿Sabes lo que es eso? Original Video Animation. Cassettes de video VHS. Yo ya estaba trabajando en la industria de los videojuegos, pero al principio estaba parando en una casa de embarque y mirando VHS. Ahí es cuando me topé con el artículo misterioso del archivo número 538 del señor Oshii, y ambos se ríen. La verdad es que estaba bastante impresionado. Probablemente no podría haber salido al aire en ese momento, pero los OVAs eran preciosos, y el señor Oshii se hizo conocido en todo el mundo. La historia era como Angel Heart, corazón satánico en Latinoamérica. Obvio que amo los films, y seguramente el señor Oshii también. Las películas europeas de directores como Trier y Melville, y otros ejemplos como Angel's Egg y Stalker, y ambos se ríen. La verdad que no había muchos animes así en ese momento. Como no tenía una videocasetera, no podía mirar Angel's Egg ni Dalos, así que empecé por su película El Archivo Misterioso y me impresionó bastante la serie de películas Bad Labor. La verdad que lo admiro. No podía creer que haya animes así.
un puño visual que se enfocara en su mayoría en thrill y suspenso, sin los robots como atracción principal. Los films franceses y europeos tienen un aire parecido, ¿verdad? Ver eso por primera vez, junto a Motoko en Ghost in the Shell, son una de mis películas favoritas. Y ahora van los samuráis. Quiero decir, Avalon es un film live action que realmente me encanta. La estática es genial. Es un poco pretencioso de mi parte hacer un comentario al respecto, pero el estilo de animación del señor Oshii marcaron un antes y un después. Obvio que también estaba Blancanieves de Disney, que fue enteramente animada. Incluso con la cámara fija, las cosas están en constante movimiento. Eso era imposible de hacer para la animación hand-drawn japonesa, animación dibujada a mano. Con la animación hand-drawn puedes hacer cámara blocking, puesta en escena, y con Hayao Miyazaki, quien era muy puntual sobre el movimiento, las acciones de los personajes subiendo una pared diagonalmente o cómo las olas ruedan con viento se veían muy bien. Pero con el señor Oshii, él está al tanto de cómo las cámaras de cine funcionan y de los layouts, la manera en que sus lentes funcionan, con ese deformado ojo de pez, e incluso Hideaki Anno lo imita. Compré el libro del señor Oshii, El método Patlabor. En ese momento estaba trabajando en juegos de aventura y no podíamos mover la cámara alrededor de dicho medio. Ahora puedes hacer el trabajo de cámara más largo con el CG, pero en ese momento no podíamos. Creo que el señor Oshii fue la primera persona en considerar layouts al contar una historia, storytelling. Y a él le gustan los films y ha trabajado en animes y películas live action. Incluso ha escrito novelas. A mí me gustan las películas, pero como decidí hacer videojuegos, creo que mi trabajo es un poco único. De manera similar, Masaki Yamato es un novelista que se ha iniciado en films, por ejemplo. Katsuhiro Otomo es lo mismo también. Empezó con un interés por los films y después se movió al dibujo de animes. Hoy en día, la gente crece mirando animes y hacen animes. O crecen jugando videojuegos y terminan desarrollando videojuegos. Esa es la diferencia. Creo que habrá sido una verdadera batalla para el señor Oshii promover su trabajo, y el mío también. La gente solía decir, el anime maleduca, o esto no se puede hacer en anime, o son diferentes a las películas. Pero el señor Oshii la peleó y al final lo logró, creando en el proceso una nueva cultura. Y ahora su trabajo es influencia en creadores de todo el mundo, algo realmente impresionante. Robocop 2 lo copió a él. Esa escena al final de Patlabor. Y las hermanas Wachowski han copiado de todo también. Y también lo hizo Guillermo, y ambos se ríen. Oshii comenta, la gente se va a enojar si le decís copiar. Un homenaje entonces, responde Kojima. Quizás, e inspirado por, o con respeto es mejor. Si le vas a decir copiar, entonces toda animación copia las películas live action. Y Kojima concluye, sí, es lo mismo con los juegos. Y ahora empieza a hablar el señor Oshii. Los videojuegos van por un sendero similar al de la animación, pero a mayor velocidad. Todo medio nuevo tiene su forma de entretenimiento. La animación despegó después de la Segunda Guerra Mundial y se siguió desarrollando en las décadas siguientes. Copió y absorbió muchas cosas antes de crear su propio y original estilo. Pero los juegos hicieron lo mismo en casi 30 años. La tecnología se desarrolló muy rápido. Los juegos evolucionaron muy rápido cada vez que veo la NES. Y la estructura de la industria y la expresión como un todo ha cambiado también. Pienso que los juegos, como forma de entretenimiento, van a seguir cambiando dramáticamente. Ahora todo se volcó a lo móvil, celulares. Solo los fans serios tienen consolas establecidas en un lugar. Juego juegos desde la NES, y el trabajo de Hideo ha cambiado un poquito bastante desde que hizo Policenauts. Su ambición no ha cambiado, ni su elección por ir a todo o nada hasta con el más pequeño de los detalles. La forma en la que él expresa esas cosas ha cambiado. Con cada uno de sus lanzamientos ha cambiado. La verdad es que estaba bastante impresionado cuando lanzó The Phantom Pain. Y lo mismo con el reciente Death Stranding. Sí que puedo sentir ese cambio. La razón por la que cambia tiene mucho que ver con la voluntad individual, pero siento que se mueve en sincronía con los cambios en el medio. Obvio que tienes que trabajar dentro de los parámetros del mismo. Es lo mismo en juegos y en animes. El presupuesto, por ejemplo. El anime en particular. Siendo sincero, siempre hay alguna batalla sobre el presupuesto. Y Kojima agrega, es lo mismo con los juegos, y ambos se ríen. Vuelve a hablar Oshii. El monto es diferente. En juegos hay 1 o 2 ceros más que en animes. Nunca trabajé en una animación que tenga un presupuesto importante. Quizás en Innocence. Pero el resto eran verdaderas batallas de presupuesto. Por lo que tenías que hacerlo mejor en la composición. Tienes que intentar y crear realidad en la realidad por medio de expresiones, porque el realismo de un mundo fantástico es perdido cuando mueves cosas durante las animaciones.
Irónicamente, mientras más cosas mueves, más falso se ve, así que decidí no animar muchas partes. Y Kojima comenta, pero eso solo funciona en tus animes porque tú los haces funcionar. No vas a ir a ver una animación solo para encontrarte con una que no se mueva. Y Oshii agrega, un tipo especial de conocimiento es requerido para realizar una película que sea expresiva sin mucho movimiento. Trabajas con composición, algo que usualmente requiere trabajo de cámaras, layout y también sonido. Sí, agrega Kojima. No puedes competir con la industria del cine si no haces nada de eso. En mi caso particular, yo no era muy amante de los animes, era un tipo de películas. Como dijiste antes, Melville, Tarkovsky, tuve una admiración enorme por las películas europeas, y a través de esa admiración, porque soy un tipo de películas, es que terminé trabajando en un estudio de animación. Y Kojima comenta, es difícil sacar a Urusei Yatsura de Tarkovsky, y se ríe. Y Oshii agrega y expande. Un tipo que habla sobre nombres como Godard, actor inglés, de la nada estaba trabajando en un estudio de animación haciendo Yatterman. No sabía qué hacer, y se ríe Oshii. Estaba haciendo todo eso mientras también pensaba qué haría si fuera el director. Aprendí un montón, pero la tecnología es necesaria. Seguro que es lo mismo en juegos, pero no puedes expresar ni hacer nada si no está la tecnología adecuada. Durante los primeros 3 años estuve hasta las manos solo con el aprendizaje. Y después empecé a pensar cómo podría hacer para poner algo de mí en la animación. No pude resolverlo por mí mismo, ni tampoco cómo expresar algo de mí en las películas. No tenía muy claro qué hacer. Necesité gente que me ayudase, pero la mayoría de los animadores son súper conservadores. Son artesanos después de todo, y se ríen. Kojima agrega nuevamente, es lo mismo en la industria de videojuegos. Creo que los expertos de cualquier campo tienden a volverse conservadores. Tienen orgullo por su trabajo, agrega Oshii. Y sigue. Así que cuando intentas hacer algo un poco diferente, el conflicto empieza. Pero la gente de sonido suele intentar algo distinto. Ellos están constantemente encontrándose con cosas nuevas, intentándole buscar el sonido verdadero a las cosas, o buscando algo interesante para hacer. Simplemente buscan divertirse. La gente que hace arte tiende a ser introvertida. No está en su naturaleza hacer algo en equipo. Y mientras Kojima se ríe, comenta algo chiquitito. La verdad es que esa es una cuestión importante. Oshii agrega, hay un montón de batallas cuando trabajas en animación. Batallas con auspiciantes también. Y Kojima comenta, es usualmente los de adentro los que rechazan a primeras las nuevas ideas. Así que hay un montón de resistencias. ¿Cómo las combaten? Y Kojima empieza a describir sus tácticas. Cada uno tiene su temperamento, así que tienes que cambiar tu estilo en cada batalla. Oshii agrega, llamándolos, elogiándolos, enojarse con ellos, amenazándolos, y ambos se ríen. Y ahora Kojima expande su respuesta. La primera vez que conocí al señor Oshii, me invitó a ver cómo se remixean sus sonidos para Patlabor 1 y 2. Él estaba solo en su enorme estudio. Y cuando escuché en lo que estaba trabajando, como en los videojuegos y en animes... Espera, ¿sabés lo que es renderizar? También se le puede decir rasterizar. Cuando hay una escena con lluvia, no puedes simplemente dibujar la lluvia. Ni siquiera en películas live action. La lluvia no se puede ver. Akira Kurosawa hizo una lluvia negra. De cualquier forma, cuando empieza a llover en la vida real, simplemente sabes que está lloviendo. Pero en animes y videojuegos no puedes procesar la lluvia en real time. Lo que se hace entonces es agregar sonido, el de la lluvia. Ellos hicieron eso en Patlabor, haciendo énfasis en cada gota de la lluvia. Cuando remixeas una escena, el sonido de la lluvia en el techo, todo el ambiente se siente diferente. El señor Oshii hizo eso mismo con mucha precisión, y yo hago lo mismo en mis juegos. Es una de las cosas que hace al señor Oshii muy especial. Le da mucha importancia hasta el más pequeño detalle. ¿Es un trabajo tedioso? Oshii responde. Es más interesante que tedioso. Encargarse tanto del audio te ayuda mucho en la relación precio-calidad. Si quieres intentar algo nuevo, normalmente no demanda mucho dinero. Grabar los sonidos sí que puede ser lo costoso, pero cuando los mezclas sí que puedes llegar a lo que habías imaginado. Por ejemplo, el sonido de Skywalker en San Francisco, estudio de sonido de Lucasfilms, tiene 100 veces más sonidos fuentes de los que tiene Japón. Y si le pides que graben algo nuevo, lo van a hacer al toque. En The Skycrawlers necesitábamos el sonido de una parte, pero no cualquier parte, sino una específica, y tras buscarla, la grabamos ahí mismo. También necesitábamos el sonido de las uñas de un Basset Hound. Hacer el sonido puede ser rápido, y los resultados están al instante, pero animar algo cuesta un montón de dinero. Puedes hacer bien muchos sonidos dependiendo de cómo los abordes, y nuevamente los obtienes muy rápido.
Cuando tuve la oportunidad, hice radiodramas. Lo puedes hacer muy rápido también. Si escribes un libro, tienes el producto en tus manos, y es una forma muy eficiente de producir algo. De manera similar, creo que puedes decir lo mismo sobre los videojuegos, pero las películas japonesas no quieren gastar mucho dinero en producción de sonido. Incluso si se trata de un proyecto importante, tratan de hacerlo en menos de una semana. El mundo de la animación hace los sonidos en aproximadamente 2 meses, y separamos el presupuesto para que el dinero no sea gastado en otra cosa accidentalmente. O si tenemos presupuesto para publicidad, le robamos un poco el dinero para hacer otras cosas si es necesario. Si no lo planeas así, se vuelve una verdadera batalla por el presupuesto. ¿En qué gastaremos el dinero para este proyecto? Si de verdad quieres usar sonidos de Skywalker, tienes que recortar el presupuesto de otras áreas. Kojima agrega ligeramente: fui una vez allí. Todo el lugar era una locura. Lo vi y pensé, cosas geniales podrían hacerse aquí. Los salones y otras cosas. De por sí ya eran una locura. Y yo estaba como, ¿qué demonios es esto? Termina el señor Oshii. Sí, cuando entras por la puerta principal, te lleva aproximadamente 50 minutos en auto para llegar al estudio. Pero en ese tipo de lugar puedes anular todo lo que te rodea y enfocarte en tu trabajo. Es el ambiente ideal para trabajar. Es lo mismo para películas y videojuegos. Crear algo especial es un acto social, es una forma de trabajo. Más allá de llegar al trabajo que has imaginado, tienes que exprimir de donde puedas para obtener el dinero, y tienes que hacer más dinero con eso. Si no tienes éxito, no puedes realizar tu siguiente pieza. Así que las condiciones para ser exitoso como director son muy claras, y para lograr hacer tu próximo trabajo tienes que cumplir dichas condiciones. No hay mucho más que eso. Si cientos de miles de personas ven tu trabajo, o si termina siendo un tremendo fracaso, si te va mal en la primera vez, se terminó todo. En Japón no es tan duro, pero en Hollywood sí. Y Kojima agrega, y no puedes ser muy exitoso tampoco. ¿No puedes? Simplemente quieres que tu trabajo lo haga bien. Si terminas siendo muy exitoso, ciertas personas te van a querer abordar y te vas a encontrar en un lugar muy duro. Oshii agrega, sí, si eres muy exitoso te vas a enfrentar a un nivel de presión para ser aún más exitoso. Sabes, en su momento hice Policenauts, un juego de aventura. Señor Oshii, ¿a usted también le gustan los juegos de aventura? Puede ser que hayas hecho uno, ¿verdad? Desde Saronaga, ¿cierto? Y Oshii responde, estoy un poco avergonzado. Kojima comenta, lo conocí cuando estaba haciendo un juego de aventura, y después hice Metal Gear, que no pensé que le iba a ir tan bien. Voló de los estantes, y el señor Oshii estaba como, Hideo, no podéis hacer algo así, y ambos se ríen. ¿El señor Oshii dijo eso? Y Oshii responde, está bien hacer algo así, pero si eres muy exitoso te vas a encontrar con un montón de problemas. Tienes que contenerte un poco para ser cada vez más y más exitoso. Y también tienes que subir la vara al estar al tanto de los avances de la tecnología y competir contra otros juegos. Un juego que termina haciéndose tan viral como ese, termina siendo un gran bloqueo. Y Kojima agrega, sí, y es difícil darle la vuelta a ese bloqueo. Oshii comenta, en verdad, es algo parecido a Path Labor 2. Estuvo bueno cuando hicimos el primero, pero en el segundo, la gente en el proyecto no cambió mucho, pero el presupuesto se duplicó, y ahí Kojima estalla de la risa. ¿Se duplicó?, pregunta Kojima. Y Oshii le responde, y si memoria no me falla, el presupuesto entre Ghost in the Shell e Innocence se cuadruplicó o quintuplicó. ¿Con Innocence?, pregunta Kojima. Sí, el número de gente no aumentó mucho. Teníamos casi el mismo número de gente trabajando en The Skycrawlers e Innocence. Sin embargo, el presupuesto de publicidad era enormemente diferente. Con eso tuve que lidiar, pero esa es la industria del cine. Es lo más fácil que tengan de mediana a bajas expectativas por ti, porque lo único que prometes es un éxito de mediano a bajo. Lo mental también influye. Si no sientes toda esa presión, te sientes más liberado para experimentar un poco. Los productores siempre te dicen lo mismo: atraer a tu audiencia y también a una nueva. La realidad de eso es que podrías perder a ambas. Lo vi suceder mucho, así que es como la puerta del infierno para los creadores. Kojima agrega, es una línea muy difícil de diferenciar. No quieres terminar en rojo, pero tampoco irte muy lejos al negro y perder tu libertad. Es aún más difícil si eres exitoso en Hollywood. Y Oshii agrega, James Cameron es el mejor ejemplo. Hizo un éxito antológico y después fue aún más allá. Simplemente es ese tipo de hombre. Como creador y empresario, tiene la fuerte voluntad para ser exitoso y es el ejemplo más representativo de una persona de Hollywood. Pasó de hacer Titanic a hacer Avatar y continúa reescribiéndose a sí mismo. La gente va a esperar más de él en cada nueva oportunidad.
Y ahora han pasado 9 años desde su último trabajo. Eventualmente, seguro que lo va a volver a hacer. Y Kojima agrega, pero están planeando hacer como 4 o 5 películas de Avatar, ¿verdad? Y Kojima se ríe. Y Yoshi agrega, ¿en serio? ¿Cuántas de esas necesitamos? ¿Será que él quiere terminar su carrera como director de Avatar? Si fuera por mí, yo no querría eso. Pasa lo mismo en Japón. Directores estancados haciendo siempre las mismas series con la imposibilidad de liberarse. Una persona a la cual seguro le pidieron que juegue el juego de las secuelas fue Hayao Miyazaki, pero él nunca las hizo. Escribí sobre esto último en mi libro, porque él y Kojima interrumpe. Has hablado sobre eso en tu libro The Essence of Films, The Law of Sequels. Y Yoshi agrega, en algún momento vas a tener que jugar el juego de las secuelas o no hacer secuelas para nada. Algunos pueden hacer eso, algunos otros no. Y Kojima agrega antes de que Yoshi explique. Trabajé en la saga Metal Gear por tanto tiempo, pero era algo que de verdad quería hacer. Y mientras haya fans, es como que se volvió un poco una razón para vivir, casi como un atleta. Atletas y astronautas empiezan con el objetivo de yo quiero ir al espacio exterior o quiero ganar una medalla de oro. Y cuando empiezan a ganar, el juego es más para los fans y no pueden salirse, no pueden renunciar, no pueden liberarse, no pueden perder. Se sintió así cuando Metal Gear empezó a ganar fans y yo empecé a recibir cartas de fans. Seguí trabajando en la saga, pero tarde o temprano me volví independiente y no pude volver a trabajar, por lo que paré. Y ahí viene Yoshi. Casi que nunca hago las historias para mi trabajo. Los trabajos vienen a mí ya con su originalidad y trato de hacerles justicia. Esa es la parte buena de ser un director de películas. Usas el dinero de otros y las ideas de otros. Y al final, ¿quién es responsable del proyecto? Ese es otro más de los elementos cuestionables de ser un director. Pedimos prestado tantas cosas de otras personas y las combinamos todas juntas, así que si quieres poner excusas, tienes muchos lugares de donde sacar. Si a la película le va mal, ¿quién asume la responsabilidad? Están los productores y también los empleados de la compañía. ¿Quiénes trabajan como freelancers? Esos serían los directores y los animadores. Así que mi postura es, si quieren que nosotros asumamos la responsabilidad, entonces nos deberían dejar hacer lo que queremos. Pero como las ideas vienen de ellos, empezamos a perder la voluntad de crear algo de nuestra autoría. Creo que eso es algo que muchos no entienden de mí. No estoy haciendo lo que realmente quiero hacer, mientras Kojima se ríe. Estos trabajos terminan en mi plato, y depende de mí qué y cómo los uso. Cuánto sacar, cuánto agregar, qué personajes cortar, y cosas así. Y editamos la película así, de manera similar a cómo funcionan las traducciones en las películas. Al traducir cosas, empiezan a agregar elementos propios. Esa es realmente la parte más cuestionable de ser director, pero también es la más divertida. Aunque la conversación no está ni cerca de terminar, vamos a terminar este episodio en este momento. Puedes esperar por la segunda mitad la semana siguiente. Ahora es tiempo de cerrar el episodio. El señor Yoshi fue muy interesante, ¿o no? Muy interesante. No lo había visto en 6 años y también pasó la pandemia. Fue genial tenerlo en el programa. Deberíamos salir a cenar próximamente. Me gustaría que se pase por el estudio, así de paso le consulto algunas cosas también. Creo que tiene muchos fans a nivel internacional, así que mucha gente querrá saber qué es lo que dice. Y esto fue todo por el tercer episodio del podcast Hideo Kojima presenta Brain Structure. Espero verte la próxima vez. Sayonara. Y ahora los créditos finales. Fue una producción de Spotify, en asociación con Kojima Productions y Fam Inc. Brains, Kaylin Falls. Narrador, traductor, Owen Maki. Música, Silent Poets. Diseño visual, Mechi Kuro. Productor, Hiro Furuki. Director, Kohei Takizawa. Productor ejecutivo de Spotify, Asame Sekine. Agradecimientos especiales para Kojima Productions, Ayako Terashima, Masafumi Chiba, Miki Suga y Aki Saito. ¿Todavía escuchando? No puedes esperar por la parte 2, ¿verdad? Te la vamos a traer más temprano la próxima semana. En el próximo episodio, Mamoru Oshii como nunca lo escuchaste. La charla divertida continúa y la risa sin fin de Hideo Kojima.